la Ford Maverick, quizás el mejor invento que hizo Ford en el último tiempo, y te cuento por qué. Y es que Ford, cuando hizo esta Maverick, la pensó en un SUV, dado que su plataforma, por decirlo así, viene de la Ford Bronco Sport o de la Ford Escape, por ende su conducción es bastante buena. En su interior encontramos la calidad de una camioneta de trabajo, dado que tenemos materiales duros, pero encontramos el equipamiento de un SUV, es la combinación de dos mundos y en verdad se siente bastante bien. Ford también nos entrega una capacidad de carga de 600 kilos aproximadamente, dependiendo de la versión, con bastantes curiosidades en él. Tendremos unos destapadores en la zona de acá, un lugar para guardar cosas y que estén cubiertas de la intemperie, y una caja con varios anclajes y también para poner diferentes accesorios que te vende la marca por separado, obviamente. ¿Cómo es la entrega de potencia de esta Ford Maverick? Vamos a pisarle a fondo. Si quieres saber más, quédate porque la vamos a analizar por completo y a ver si sigue valiendo la pena antes de la llegada de su facelift. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestro amigo de Classic Car por haberme prestado las unidades que, bueno, grabo habitualmente. Si te interesa un auto, puedes cotizar con ellos mediante la página web donde tienen el stock actualizado y tienen una cantidad de stock para cualquier gama de autos. Así que si te interesa, cotiza en la página con ellos y dile que vienes de parte mía para ver si te hacen algún descuento especial en la unidad que quieres. Continuamos con el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tiene 5,07 metros de largo, 1,97 metros de ancho, sin los espejos incluidos, y 1,74 metros de alto. En su zona de carga tendremos un largo de 1,38 metros, un ancho de 1,35 y en el paso de ruedas disminuye en 1,08 metros. En él podremos cargar desde 613 kg en su versión 4x4, en la versión 4x2 híbrida sube a 655 kg y en su versión 4x2 normal se ubica en 672 kg. Y podremos remolcar hasta un máximo de 900 kilos como tal. Existen dos motorizaciones disponibles. Tendremos la que sería la de 2 litros turbo, que puede generar 249 caballos de fuerza y 380 Nm de torque, disponible con una caja automática de 8 velocidades, y este se ofrece en tracción 4x2 o all-wheel drive. Este modelo entrega un consumo de 8,5 km por litro en ciudad y 22,3 km por litro en carretera. Por otro lado, tendremos un 2,5 litros con un sistema eléctrico que en conjunto nos pueden generar 191 caballos de fuerza y 210 Nm de torque. Este viene acoplado a una caja automática de tipo CVT y solo se ofrece en 4x2 en esta generación, pero próximamente en el facelift, que debería llegar pronto, se ofrecerá con tracción all-wheel drive. Ahora, la parte buena de esta versión híbrida es que logramos un consumo de 21 km por litro en ciudad y 18,5 km por litro en carretera. Existen también dos versiones. Por un lado tendremos la XLT, que sería la versión de entrada, y la Laria, que es la versión top, y que se ofrece con un conjunto mecánico mayor, es decir, la Laria solo se ofrece con el motor 2 litros y tracción all-wheel drive, o el conjunto híbrido con el motor de 2,5 litros. De serie destacamos lo siguiente: tendremos modo de manejo, 7 bolsas de aire, un muy buen completo sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas, luces LED para las bajas y altas, un cuadro de instrumento digital de 4,2 pulgadas y el portón de la zona de carga viene con seguro centralizado. Adicional, todas las versiones equipan un sistema llamado Copilot 360 que nos entrega luces automáticas altas, frenado autónomo de emergencia, cámara trasera, freno de mano electrónico y sistema Start-Stop. Ahora, la versión Laria destacamos que ganamos lo siguiente: llave inteligente con arranque en distancia, asientos eléctricos, climatizador bisona y el cuadro de instrumentos sube a 6,5 pulgadas y tendremos luz ambiental. Ahora, en la versión Laria 4x4 tiene un equipamiento exclusivo como el control de descenso, una suspensión especial para off-road con mayor altura y ángulo de ataque y de salida, y por ende también tendremos mayor despeje al suelo y también un gancho de remolque delantero. Los precios parten desde 25.811.000 para la versión XLT, luego le sigue la Laria 4x4 de 30.980.000 pesos y por último tendremos la Laria híbrida, que es de 33.546.000 pesos. Todos los precios que te mencioné tienen los bonos incluidos. Bueno, empecemos a hablar de su frente, que aquí es donde para mí se puede caer esta camioneta porque no es la más atractiva. En el facelift se pudo acomodar algo, pero para mí sigue siendo como muy cuadrada. Pero bueno, una camioneta de trabajo. Su punto no es ser atractivo, por decirlo así, sino funcionar. Por lo menos tenemos luz LED de tipo reflector, no son de tipo proyector. Lo que sí, en el facelift ahora llega con tipo proyector en las versiones más equipadas, por decirlo así. Lo que sí, bueno, tendremos luz halógena en esta zona, que es lo que sería la intermitente, para que lo tengan en consideración. La diurna se encuentra en esta línea que vemos aquí abajo. Y tendremos estas luces a los lados, que bueno, por normativa americana, los autos tienen que tener esta luz amarilla. Pero se ve, como te digo, no es para todos los gustos este diseño, pero
es práctico. Tendremos llantas bastante grandes de perfil. Tenemos 2.25 de diámetro, 65 de perfil y aro 17. Aquí nos dice la versión que estamos, la de entrada, XLT. Bueno, las puertas tendremos el típico foro aquí. Este ingreso, si no tienes la llave, puedes ingresar colocando la clave, bastante práctico. Y las puertas, aquí es otro donde se cae esta camioneta. Primero porque son bastante, no tan endebles, pero se siente bastante pobre su cerrado. Y si tienes el vidrio abierto, como lo tengo yo ahorita, más pobre se siente el cerrado del auto. Bueno, en la parte de atrás, muy bonita. Aquí sí me parece donde Ford la pegó con el diseño. Pese a tener luces de halógeno en la parte de atrás, en verdad no le quita gusto al auto en cuanto a diseño. Tendremos un portón que no es asistido en su apertura, hay que tener ojo con eso. Y bueno, tendremos el espacio de carga que, como te digo, tiene varias curiosidades, como estos destapadores para abrir una cerveza. Tendremos esta zona para guardar como cosas y que no queden a la intemperie. Ahí está. Bastante fácil de usar. Y tendremos como estas zonas donde tú puedes comprar tanto los accesorios originales de Ford o poner una tabla de madera para que las cosas no vayan sonando. También tendremos en aquella zona o ahí, y bastante práctico que lo traiga. Y bueno, aquí también tendremos anclajes para que puedas amarrar la carga dentro de ella. Y también tendremos luz en esa zona que se prende por dentro. La cámara va ahí y bueno, esto se pone seguro cuando presionamos el control del auto. Tendremos gancho de remolque, bien que lo traiga, tipo americano, y no mucho más. Bueno, antes de entrar al interior mostramos la llave. Se siente medianamente buena. Esta, por ser la versión de entrada, no enciende con botón, sino con llave, por decirlo así. Y mostramos los asientos que, verdad, se ven bonitos y se sienten cómodos. Estos son de regulación manual. Y lo que me gusta es que el respaldar lo podremos tumbar con solo esta palanca. Me gusta que los autos tengan eso y no la típica rueda que vemos por lo menos en el grupo Volkswagen, que en verdad más incómodo. En el interior vamos a empezar hablando por la puerta, que a ver, son, como te mencioné, plásticos duros, pero bastante funcional, porque tiene este diseño que sin duda es rompedor, diferente a lo que hemos visto en cualquier parte del segmento de autos, incluidas camionetas, y como se puede aprovechar mucho espacio acá, por lo menos para botellas largas, me gusta. Pese a ser de plásticos duros, no se siente tan de mala calidad. Lo único que se le siente mal es el cerrado, cuando cierra, pero en verdad no es nada del otro mundo. Acá tendremos para lo que es controlar los elevalunas, para controlar cada lado de los retrovisores, y para poner el seguro de los elevalunas traseros. Aquí para poner seguro a las puertas. Y por acá tendremos varias opciones que son en cuanto a la iluminación del auto. Por lo menos aquí para prender lo que es la luz de la zona de carga. Aquí para poner entre automático, luz baja. Y aquí para bajar la intensidad de la luz del instrumento, que ya vamos a ver. No tendremos paletas de cambio, me hubiese gustado. Y bueno, el cuentavueltas, que es medianamente sencillo. Por lo menos aquí presiono OK para sacar lo que me esté mostrando, y aquí puedo ver diferentes aspectos. Por lo menos aquí una vista que puedo personalizar. Esta sería la radio, esta para ver los dispositivos que tengo conectados, aquí para ver configuraciones del auto. Si le doy menú, por lo menos ahí puedo ver información del estado, en este caso de estado remolque, si tuviese algo remolcado. Aquí para cambiar opciones de la pantalla, en este caso el idioma, la unidad de medida, unidad de temperatura, presión de neumáticos. Para atrás. Aquí para ver las asistencias de conducción, en este caso este auto tiene asistencia de precolisión y el control de remolque, se agradece. Ajustes del vehículo, en este caso las luces, que si las luces altas sean automáticas, que también es una ayuda a la conducción. El seguro de las puertas, es decir, cómo se comporta cuando arrancamos, cuando presionamos el control remoto. Y las opciones de limpiaparabrisas, en este caso, para que se pongan en modo de cortesía, es decir, de servicio. Aquí tendremos también configuraciones de My Case, que esta es la llave o los números que vimos en la puerta, y no mucho más en cuanto a configuraciones. Aquí vemos lo que son, como te digo, datos de consumo. Y aquí podemos ir personalizando, por lo menos ahorita lo tengo en pantalla de reposo o economía de combustible o velocímetro digital, y me mostraría en este caso el velocímetro. Es simple, no es el más moderno, pero bastante funcional. Bueno, aquí estaba controlando todos estos aspectos. Aquí controlamos aspectos del llamado para contestar, descolgar, comando de voz o pasar entre emisoras. Aquí para subir, bajar volumen o poner mute, y aquí para lo que es el control crucero del auto. El infoentretenimiento también es sencillo, pero bastante funcional, muy fácil de entender. Por lo menos esta sería la pantalla principal. Aquí me metería en lo que sería la radio, aquí para conectar un teléfono, que ya lo vamos a hacer,
Aquí para ver aspectos del audio, teléfono, las aplicaciones, que en este caso son conectándolas mediante tu teléfono. Y aquí ajustes del infoentretenimiento como tal, el sonido, para ajustar lo que es el ecualizador, balance. Aquí para configuraciones del reloj. Aquí para lo que sería el Bluetooth, teléfono, la radio. Todas estas son configuraciones dentro de estos apartados. Por lo menos aquí para habilitar las aplicaciones vía USB. Aquí para configuraciones más del infoentretenimiento. Aquí para el Wi-Fi. Aquí para las actualizaciones del sistema. Para las configuraciones del Apple CarPlay. Aquí vemos ajustes de lo que son partes del auto. En este caso solo podemos cambiar ajustes de la cámara o el código de la puerta, que ya te mencioné. Aquí podemos cambiar configuraciones de la pantalla, el brillo, el modo, que se ponga por lo menos modo día o noche. Por lo menos si lo pongo noche se ve como oscuro, pero en verdad de día se ve como muy oscuro el oscuro. Normalmente yo siempre soy de poner el oscuro, pero en verdad aquí sí mejor dejarlo en automático. Y la iluminación ambiental, que este auto hasta donde yo sé no tiene iluminación ambiental. Esto debe ser más iluminación de lo que es todos los botones para que se vea en la oscuridad. Y no mucho más, en verdad, como te digo, fácil, funcional, en verdad no tiene complicaciones, es un sistema que funciona rápido. Vamos a ver cómo se ve el Apple CarPlay ahora. Y bueno, así se vería el Apple CarPlay. Tiene un poco de retraso, en verdad, este sí no es tan fluido como he visto en otros productos, pero relativamente se ve bien, así que no vamos a tener problema en cuanto a el funcionamiento del Apple CarPlay. Me hubiese gustado que se fuese muy rápido, pero es lo que tenemos. Por acá tendremos como también atajos para lo que es el apartado multimedia, para subir, bajar el volumen, para pasar entre emisoras, para poner play y el intermitente de emergencia. Tendremos acá lo que es la especie de como de climatizador, y también a medida que voy prendiendo o apagando me muestra ahí en el infoentretenimiento. Aquí podré bajar lo que es temperatura, como no me dice acá, me lo dice en la pantalla, bastante bien. Y aquí, bueno, diferentes atajos para lo que es el desempañamiento de los vidrios, por donde sopla, y la recirculación, prender el aire o al máximo, y el automático. Más abajo tendremos puertos USB tipo A y tipo C. Bien, tendremos varias zonas de carga, pero sin cargador inalámbrico, a lo menos en esta versión. Y la perilla para lo que son los cambios de marchas. En lo poco que llevo conduciendo esta camioneta, en verdad esto no me convence. Es bastante enredado. O capaz me falta costumbre, pero en verdad no me gusta, porque en verdad cuando quiero meter DR como que paso a P, entonces como que no es lo más intuitivo que he visto en un auto. Aprovechamos de mostrar cómo es la cámara, que bueno, no es de la mejor calidad, pero a lo menos tiene cámara. Lo que sí creo que no tiene sensores, si no me equivoco. Y bueno, para poner pare simplemente giramos hasta el fondo. Y tendremos un modo L, que bueno, para poner modo L sí o sí tendremos que estar en L, y de ahí pasamos a L, que es reductora. Reductora en este caso baja de marcha nomás, no es reductora como tal. Y bueno, tendremos freno de mano electrónico y tendremos para ponerlo en auto hold. También tendremos un botón para apagar lo que es el start stop, se agradece. Aquí para apagar el control de estabilidad, en este caso ahorita lo tengo apagado, lo prendemos otra vez y todo me lo va mostrando acá. Este botón es para cambiar los modos de manejo, que te los muestra aquí en la pantalla. Por lo menos tiene modo normal para remolcar, el modo cuando está resbaladizo el asfalto, el modo eco y un modo sport, lo dejamos en normal. Y bueno, tendremos dos portavasos bastante generosos, este pequeño compartimiento como para colocar la llave y otro más. En verdad a este auto no le falta espacio en cuanto a guardar cosas. Tendremos también un box que tiene una alfombra al fondo y en verdad bastante generoso en cuanto a tamaño, y está bueno de altura, dado que va justo en la posición donde tú pondrías el mano. Lo que sí no podremos es ajustarlo longitudinalmente, pero bueno, cumple. Los asientos, como te mencioné, me gustan, se ven bastante bien, y el tablero es de materiales duros, pero como te digo, todo lo que se toca acá se siente, pese a ser duro, se siente de calidad. Tendremos también este compartimiento aquí y acá como para guardar tu teléfono, y esta pequeña guantera que va como medio asistida en su apertura, se agradece, que es bien buena en cuanto a profundidad y también apertura. Arriba, bueno, no tendremos mucho, tendremos iluminación LED, se agradece, retrovisor electrocromático, y bueno, acá tendremos los tapasoles, que este tapasol tiene la curiosidad de ser plegable de esta forma. En verdad me gusta esto porque a veces el sol llega hasta acá, y que haga esto, verdad, bastante práctico. Tendremos aquí una de los micrófonos para cuando estés en manos libres, y el tapasol del acompañante hace lo mismo y tampoco tiene iluminación. Tendremos unas portagafas que van cubiertas
como de alcantara por dentro para que no vaya sonando. Y en verdad no hay mucho más que hablar de la parte de adelante. Veamos qué nos ofrece la parte de atrás, que en verdad también ofrece harto. Bueno, en la parte de atrás lo único que voy a empezar a criticar es que no tengamos salidas de aire. Creo que ahí es donde se cayó esta Maverick. Tendremos una toma B12, tampoco tendremos puertos USB, a lo menos en esta versión, y tendremos este pequeño espacio de compartimiento que supongo que ahí va un tipo de accesorio que te vende Ford aparte. Los asientos en verdad te dan un buen espacio porque tienen como una especie de curva. Bueno, igual yo estoy manejando un poco adelantado porque no soy la persona más alta, pero bueno, tampoco es que sea tan corto. En espacio de cabeza voy bastante generoso y tendremos iluminación LED. En verdad no sé si se puede apagar, pero tendremos iluminación LED, se agradece. Tendremos como este portabrazos que también, bueno, sirve de portavasos también, que va bastante bien. La calidad de las puertas es igual que antes, materiales duros, pero con muchas utilidades para poder aprovechar su espacio en cuanto a poner botellas o cualquier otra cosa en esa zona. Ahora, lo práctico de esta camioneta es su espacio de carga, que se puede ampliar. Si levantamos y soltamos esta especie de wincha, te da acceso a esto, que, a ver, es bastante generoso. Por lo menos de las camionetas que he probado, es el espacio más grande que he visto por debajo de los asientos. Me hubiese gustado sí que se hubiese podido aprovechar poniéndole seguro para que las cosas vayan un poco más seguras, pero en verdad va bastante bien y es fácil de quitar y poner, solo jalando esto y ahí queda seguro. Y bueno, vamos a hablar brevemente de la Lariat, que sería la versión full, pero en esta ocasión la del motor 2.0, porque está también la Lariat híbrida. Aquí por lo menos en el frente cambia que las diurnas van en esta zona y que tendremos gancho de remolque para auxiliar. En este caso, bueno, tiene unas llantas que no son las originales, pero también nos ganamos una suspensión, como te mencioné al principio, para más todoterreno. La parte de atrás tendremos este sticker típico de Ford y la ventanilla que ya vamos a ver en la zona de adentro. Bueno, en el interior ganamos asientos de cuero que en verdad se ven bastante bien, al igual que por lo menos en lo que es el parte del tablero tendremos estas inserciones que combinan con los asientos. El infoentretenimiento es el mismo, lo que cambia es el cuadro de instrumento, que es un poco más grande y te entrega un poco más de información. Arriba lo mismo, aquí también tendremos lo mismo, pero aquí ganamos por lo menos iluminación en lo que son los parasoles. Este tiene encendido por botón y, como te digo, la posibilidad, si se llega a ver, de aperturar esa ventana de atrás eléctricamente. Bastante útil eso. Bueno, acá también ganamos un botón adicional que sería el del control de descenso. Y bueno, esas prácticas e indicaciones que te dicen cuánto giro el volante, por lo menos si ahí lo giro hasta acá, me dicen cuántos grados tengo girado el volante. Y bueno, si tuviesen alguna inclinación o desnivelación, me lo indicaría también ahí. Bastante práctico para cuando son aspectos todoterreno. Y no mucho más en cuanto a diferencias, esta que es la Ford con la versión de entrada. Pero tiene cosas muy interesantes que en verdad, si vas a usar todoterreno, capaz esta es la versión que te conviene. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Ford Maverick, bueno, como te mencioné en alguna oportunidad, lo que no me gusta es esta perilla para cambiar las marchas. Es donde Ford debería en verdad o ponerle una palanca de dirección acá atrás del volante o simplemente poner una palanca un poco más típica, pero creo que Ford lo hizo con la finalidad de maximizar el espacio en el tablero central de aquí abajo. Bueno, como te mencioné, la conducción es el punto fuerte de esta camioneta en casi todos los apartados, tanto de caja, dirección, motor, todo es bueno. Vamos a hablar solo de la conducción del motor de 2 litros turbo, porque la conducción de la versión híbrida debe ser diferente, dado que tenemos una caja tipo CVT. Y bueno, para los que saben un poco de lo que es este tipo de mecánica, saben que no son las más cómodas en cuanto a conducción, porque son un poco ruidosas, mantienen la marcha y eso no es lo mejor en cuanto a comodidades de conducción. Ahora empecemos hablando de la motorización y su potencia, porque es relativamente muy buena. Yo por cuando vi la ficha, yo dije, ya, no tiene tanto caballaje, para el peso de la camioneta no debe sentirse mucho, pero en verdad me quedé con mis palabras en la boca, porque en verdad se siente bastante potente. Capaz cuando ya ocupemos los 5 ocupantes o carguemos algo atrás, dado que tampoco tiene mucha capacidad de carga, se siente un poco más perezoso, pero así estando solo en verdad es un auto hasta bastante picante, diría. Y eso que lo que él haya acelerado es solo en modo eco o modo normal. Ahorita vamos a probar el modo Sport a ver cómo le va. Capaz lo que sí podría criticarle, viniendo del motor, es que como que le falta un poco de insonorización, un poco nomás. No es lo más insonoro que he escuchado, por eso podría criticar por ahí. Pero en verdad, así manejándolo un poco suave, la caja hace los cambios muy bien. En verdad, ahí el auto un 10 de 10. Lo que sí voy a criticar, que bueno, esta camioneta que estoy probando tiene casi 37.000 kilómetros y tiene muchos ruidos que vienen de la columna de dirección. No sé si es de los recubrimientos de plástico o de algún mecanismo dentro de ella, pero en verdad es bastante molesto. Así que, para que lo tengas en consideración,
que ya con el tiempo se van soltando algunas cosas, pese a tener esto una apariencia de ser más robusto y duradero en el tiempo. Ahora hablemos de la suspensión, que es donde esta camioneta no tiene rivales en cuanto al segmento. Y es que, a ver, cuando Ford hizo esta camioneta, estaba buscando un público que no le interesaba tener capaz una camioneta tan destinada al trabajo como son las pick-up o camionetas de mediano tamaño, que en verdad su conducción a veces en ciudad es bastante mala. Y esta es como combinar la conducción de un SUV con las capacidades de una camioneta. No te va a soportar tanto al tiempo como soporta una camioneta un poco más tradicional, pero para la gente que la va a buscar solo para ciudad o capaz de vez en cuando salir fuera del camino, es 100% perfecta. Hay que criticar capaz es que, bueno, si vas con ese mentalidad, esta camioneta no da los mejores consumos. En verdad, en ciudad consume harto, en carretera sí mejora harto. Según la homologación da 21 km por litro, pero eso hay que ponerlo a prueba porque en verdad no creo que sea tan así, pero debe dar entre 17, que aún así es una buena cifra considerando que es una camioneta. Para quien quiere tener un espacio de carga atrás bastante completo, esta es su camioneta, porque en verdad en ciudad es exquisita la suspensión, absorbe todo de bastante buena manera y no es ni muy dura ni muy suave, está como en el punto exacto de equilibrio, lo cual ayuda a tener estabilidad en carretera y también a absorber cualquier imperfección, por lo menos ahorita que vamos a pasar un motor un poco rápido para que veas. De verdad haces eso con una camioneta de gama superior y vas a brincar harto. Acá no, en verdad aquí está justo al toque. Por lo menos ahorita estamos en el modo... Eso tampoco me gusta, que los modos están como muy escondidos acá. Vamos a ponerlo en el modo Sport. A ver cómo se comporta. Yo tampoco hasta ahora lo he probado en aceleración en seco. Vamos a ver cómo se comporta. Esta es la versión tracción delantera. Hay una versión all-wheel drive. Por si necesitas un poco más capacidades todoterreno, tienes esa opción con el mismo motor. Lo bueno que la versión que va a llegar después de esta, que es como el facelift, en la versión híbrida, que por lo menos hasta ahora se vendía solo 4x2, ahora va a ser 4x4. Entonces, para los que quieran mejor consumos y capacidades un poco más de todoterreno, tendremos una versión híbrida 4x4. Por lo menos aquí vamos a acelerar un poco. Bastante bien, ¿verdad? Hasta las llantas, pese a tener el control de tracción prendido, patinan. Es un auto que, como te digo, a veces si quieres tener una conducción dinámica, pones en modo Sport y el auto va a cumplir. Patina harto, pero en verdad bastante bien. Volvemos al modo normal. ¿Verdad? Muy buena caja hizo Ford con esta. Qué lástima que esta caja solo la tendremos en la versión que no es híbrida. Me hubiese gustado que en la híbrida hubiese puesto esta caja, en verdad hubiese sido una combinación perfecta. Es recomendable esta Ford Maverick. Yo hice un video hace no mucho tiempo donde recomendaba camionetas y una de mis recomendaciones fue la Ford Maverick sin haberla probado porque bueno, en el papel se veía bastante bien y con esto confirmo mi teoría, en verdad es una camioneta recomendada. Muy buena conducción, muy buenos consumos en comparación a su segmento de camionetas, muy buen equipamiento y bueno, una marca Ford un poco más tradicional que una marca china. En verdad es una camioneta que cumple en muchos aspectos, me gusta, la sigo recomendando y si estás pensando en comprártela, en verdad vas por una buena compra. Y aprovechando que estamos hablando de camionetas, si buscas una camioneta capaz un poco más tradicional para lo que es el apartado de trabajo, vete a ver el video que hice de la Nissan Navara, que también es bastante buena y bastante práctica. Pincha aquí y anda a verla.